Hola, mi nombre es Gómez Cecilia y soy alumna de tercer año de la carrera en Licenciatura de Kinesiología y Fisiatría, Extensión Áulica Monte Caseros. Y este es el trabajo práctico número 3 correspondiente al examen clínico de cadera y pelvis de la Cátedra de Semiopatología Kinésica Quirúrgica. Y en el momento en que recibimos al paciente y nos presentamos, comienza la inspección donde observamos la actitud del mismo. Hola Griselda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Trajiste ropa cómoda? Sí, sí, traje. Bueno, te invito a que pases y te cambies y te espero. Ahora en la inspección propiamente dicha, observaremos a nuestro paciente en una vista anterior, posterior y ambos perfiles, buscando alteraciones de la columna o asimetrías. Por ejemplo, en una vista anterior, vamos a observar la descarga de peso en los miembros inferiores y su simetría o no. También podemos observar en la cadera, a la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores y al pubis si se encuentran simétricos. En la vista posterior, podemos observar el eje central de las apófisis espinosas, la altura de los hombros, la disposición de las escápulas y también la simetría de los hoyuelos de las espinas ilíacas posterosuperiores. En una vista de perfil, observaremos las curvaturas de la columna, si se encuentran aumentadas, disminuidas o normales. También observaremos la orientación de la cabeza con el cuello, la columna dorsal y lumbar. Para comenzar con la palpación de pelvis, ubicaré a mi paciente sentada de espaldas. Primero voy a palpar las crestas y luego las vértebras lumbares, una a una en búsqueda de algún dolor que pueda referirme paciente o de alguna asimetría. Luego de la palpación de los segmentos óseos, procedemos a la palpación de las partes blandas de la columna, sintiendo primero la temperatura de la piel de mi paciente y realizando una palpación profunda a mano llena en búsqueda de algún dolor provocado que pueda referir. A través de la palpación de partes blandas también podemos detectar si mi paciente posee alguna contractura muscular en algunos segmentos de la columna. Con mi paciente en decúbito supino, continúo con la palpación, primero de las espinas ilíacas y luego recorriendo las crestas con ambas manos. En la pelvis realizo una maniobra de compresión en búsqueda de algún dolor provocado, el cual en este caso mi paciente no refiere. En esta vista también se realiza la palpación del trocánter mayor en búsqueda de algún dolor provocado. Mi paciente dice no sentir dolor. Siguiendo con la palpación, se palpan los bordes del pubis y se realiza una leve presión sobre este en búsqueda de algún dolor, sin que el paciente refiera molestias. Con mi paciente en decúbito supino, también evaluamos las partes blandas alrededor del pubis, en búsqueda de alteraciones. Para una mejor palpación de estas estructuras, vamos a colocar a nuestro paciente con el miembro inferior en rotación externa y rodilla flexionada. Y realizamos la palpación en la línea inguinal y de los diferentes músculos alrededor del pubis, en búsqueda de abultamientos, alteraciones o puntos dolorosos. Tras realizar la palpación de ambos lados, no se encontraron alteraciones ni dolor referido. En una posición de cúbito prono, inicio la palpación comenzando por las espinas ilíacas posterosuperiores, palpando también las crestas, y me dirijo hacia la proyección de las articulaciones sacroilíacas buscando algún dolor referido. Todo el tiempo le pregunto a mi paciente si le duele. En este caso, no refirió dolor alguno. Para una mejor palpación de la tuberosidad isquiática, vamos a posicionar a nuestra paciente en decúbito lateral, con cadera y rodilla flexionada. Vamos a palpar el borde duro por debajo de las masas musculares del glúteo. Para el examen de la movilidad de inflexión de cadera, ubicamos al paciente en decúbito supino y primero le pedimos que realice una movilización activa. Luego procedemos con la movilización pasiva en búsqueda de dolor en alguna amplitud particular o de limitaciones en el movimiento. Para el Con la cadera en extensión vamos a realizar rotación externa y rotación interna. Con la cadera También realizamos con la cadera en flexión de 90 grados rotación interna y rotación externa, siempre preguntándole a nuestro paciente si siente o refiere algún dolor. En este caso, mi paciente dice no sentir molestias. Luego, con mi paciente en decúbito prono, realizo la extensión de cadera fijando la pelvis. Con la misma finalidad,
también vamos a realizar la rotación interna y externa. Ahora con mi paciente sentada, voy a evaluar las rotaciones de cadera en ambos miembros, en búsqueda de alteraciones o asimetrías. En los exámenes realizados, mi paciente no presenta limitaciones en la movilidad de la cadera, ni me refiere dolor o molestias al realizar dichos movimientos. Para la medición de la longitud aparente del miembro inferior, se realiza desde el ombligo al malleolo interno. Para la medición de la longitud real, medimos desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo interno, en búsqueda de desigualdades patológicas o acortamientos entre ambos miembros. También se realizan mediciones circunferenciales a 15 centímetros por encima de la rótula, en ambos miembros, para evaluar el estado muscular y buscar alteraciones. En este caso, no encontramos diferencias. Esta maniobra permite la evaluación de la desigualdad en la longitud de los miembros inferiores, con el paciente en decúbito supino, las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la camilla. Las rodillas quedan a la misma altura. Si una rodilla queda más alta que la otra, significa que la tibia es más larga. Si queda en una posición más adelantada, significa que el fémur es más largo. En mi paciente no se encontraron desigualdades significativas. Ahora, en una vista posterior, colocamos nuestros pulgares en las espinas ilíacas posterosuperiores de nuestro paciente y le solicitamos que levante una pierna y luego la otra, controlando la permanencia de la simetría y la estabilidad de la pelvis al realizar este movimiento. En esta maniobra no se observaron alteraciones en mi paciente en cuanto a la estabilidad de la pelvis. La maniobra de Thomas evalúa la actitud real de la cadera. Coloco a mi paciente en decúbito supino, flexionando pasivamente el muslo y rodillas sobre el pecho y controlando la rectificación lumbar. En este caso no se observaron alteraciones en la actitud real de la cadera de mi paciente. Esta maniobra se utiliza para evaluar la articulación sacroiliaca, donde mi paciente va a estar en decúbito supino, flexiona una cadera y la otra se hiperextiende fuera de la camilla. Si causa dolor, puede indicar una afección inflamatoria, degenerativa o traumática. En este caso, mi paciente no presentó signos de dolor. Esta maniobra se realiza con la paciente en decúbito supino, con caderas y rodillas flexionadas y pies apoyados en la camilla. Le pido que eleve la pelvis y luego la baje lentamente, controlando si existe dismetría entre los miembros. En esta prueba, con mi paciente en decúbito prono, con rodillas flexionadas, se deja caer los miembros en rotación interna. En este caso no se observaron asimetrías en la caída de los miembros, descartando alteraciones en el piriforme. Esta maniobra evalúa la irritación del nervio ciático. Con mi paciente en decúbito supino, se eleva el miembro en extensión. Si el paciente refiere dolor intenso antes de los 60 grados, la prueba es positiva. En este caso, mi paciente no presentó signos de molestia. La maniobra de Wasserman evalúa la irritación del nervio femoral. Con mi paciente en decúbito prono, realizo la extensión pasiva de cadera. Si se presenta molestia en la cara anterior del muslo, puede indicar irritación o compresión del nervio crural. En este caso, mi paciente no refirió dolor.